Y vale, ya estamos en vivo. Pues espero que... Déjame ver si... Lo puse también en Twitch por hacer la prueba, ¿sabes? ¿Sí? Vale, así que vamos a probar esto también. No sé si funcionará, pero mira. Vale, estoy live en Twitch también. Vale, nada, vamos a arrancar entonces en el día de hoy. Me acompaña y... O sea, tu nombre completo es Alejandro Valenzuela Villa. y Villa, ¿vale? Y bueno, creador del canal Murcianotech. Hoy sí vamos a estar hablando de varios temas relacionados con desarrollo de software, así que, y bueno, y procesos en general de esto, ¿no? Así que vamos a arrancar. Porfa, si pudieras hablarnos un poco acerca de quién eres, bueno, ya dije tu nombre, pero bueno, de dónde vienes, qué es lo que has hecho hasta el momento, y para comenzar un poquito, contarnos de tu experiencia en el desarrollo de software. Nada, sin problema. Soy Alejandro, ingeniero informático por la Universidad de Murcia. Estoy aquí ahora mismo residiendo en Murcia, de ahí es el nombre del canal. Y nada, llevo 10 años desarrollando mi carrera aquí, sobre todo en desarrollo backend, aunque bueno, un poco de multiplataforma, digamos, también, ¿sabes? Que no solo el lenguaje de backend que más domino, que es PHP. Y bueno, ahora mismo actualmente me encuentro currando básicamente en desacoplar monolitos y llevarlos a infraestructuras de microservicios, arquitecturas, para un proyecto del gobierno, de la factura electrónica. Vale, justo ahora, o sea, ¿qué te inspiró a arrancar en esto del desarrollo de software? Si pudieras, o sea, darnos detalles un poquito más de cómo arrancaste, qué fue lo que te llamó la atención del desarrollo de software, si esto Pues vino de va. niño o fue algo que ya de mayor. Sí, a ver, es una anécdota muy curiosa, porque yo empecé a programar con 12, pero ya me empezó a interesar todo el tema del software desde los 8 o 9, que tenía un primo que trasteaba un poquillo con todo eso. Mira, oye, cómo se hace esta calculadora, ¿sabes? Con un pequeño software. Y entonces, bueno, mi madre vio que me gustaba, lo típico de entras a una academia, ¿sabes? Para que te enseñen informática y todo eso. Y principalmente ahí tuve un profesor bastante bueno, la verdad, que nos incidió un poco, no solo lo típico de cuando eres crío que te van a enseñar mecanografía, esto, lo otro, sino que nos incidía bastante en enseñarnos pues, pequeños programas, lo que se llamaría ahora mismo con Scratch, para los críos, pues a nosotros, pero en duro con Java. Y bueno, ahí la verdad me empecé a interesar, me gustó bastante, porque veía que podía hacer un montonazo de cosas. Hice pequeños juegos de estos tontos, ¿sabes? De crío, me acuerdo con Java y con Visual Basic sobre todo. Y una vez que ya me compraron el ordenador por fin, después de 3 años, pues ahí empecé a toquetear un poquillo, ¿sabes? Hacer un pequeño, pues, programillas pequeños cuando tenía tiempo suelto y demás. Porque al final, bueno, siendo un crío, lo que más me interesaba era jugar a la Play, ¿sabes? Claro, claro, esa es la parte inicial, la parte bonita de lo que crees que va a ser luego Sí, la sí, sí, programación. total. Total, total. Pero eso, que pequeño software, ver cómo funciona esto. Oye, pues vea, tengo este problema, lo típico, es que al final que ves que creas una calculadora, ¿sabes? Y como eres un crío, pues con tus deberes a lo mejor de tercero o cuarto de estos de primaria, ver tu calculadora, ver que funciona, que suma y de tu tía. Vale, una cosa, ¿tú pasaste por algún tipo de formación luego de esto, dígase FP o fuiste a la universidad? No, Eh, ¿qué, qué sí, tipo de perdón. educación pasaste después? Terminé el bachillerato, o sea, hice la secundaria aquí en España, hice el bachillerato y yo de primeras entré directamente a la universidad, a la carrera, a lo que es la ingeniería. Que podía haber hecho FP antes, luego ahora lo pienso y digo, hubiese sido a lo mejor camino a la hora de, porque no es lo mismo, tú entras a la carrera y te encuentras todo, o sea, es que es flipante un montón de mates, física, que sí, lógica interna, mientras que en la FP vas más al grano. Que eso Claro, luego te da un plus a la hora de entrar en la carrera, en lo que es la ingeniería.
y que, bueno, que la puedes compaginar mientras vas currando. Entonces, claro, ahora te diría de que a lo mejor hubiese hecho antes un FP, antes de entrar. Antes de entrar en la universidad. Mm, Vale, claro, partiendo de esto, y me gustaría saber un poco, ahora que estamos hablando del tema este, mm. ¿qué cosas tú reprocharías de tu tiempo que pasaste en la universidad? O sea, ¿qué cosas realmente te sirvieron para lo que eres ahora mismo? ¿Qué pudieras decir? Pues, por ejemplo, O las que sea, me sirven. lo digo por como, sobre todo por consejo para personas que están decidiéndose si una FP, si universidad, si otra cosa, ¿sabes? A ver, en temas de lo que me sirvió, sí que me sirvió bastante todo el tema de las clases estas de programación que te dan, ya que concibes muchas, ¿cómo se dice? Muchas técnicas, sobre todo a la hora de entender algoritmos, eficiencias, planificaciones, temas que te dan mucha más visibilidad, ya que obviamente no entran como en la FP a lo que es el código en sí, sino que te dan mucha perspectiva para aprender. Eso es lo que más sirvió a la hora de la universidad, mucho, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en lo que es el tema de estructuras de datos y todo esto, no te dicen, oye, ponte y prográmamela, sino que primero tienes que entenderlo, tienes que plasmarlo en pseudocódigo, porque ahí es donde te va a quedar más claro, y a partir de ahí, pues ya sí que lo plasmas más en código, te van diciendo, oye, calcúlame eficiencias de esto, no calcúlamelas, compáralas. Entonces, en su mayoría, la ingeniería te da una perspectiva muy amplia a la hora de afrontar problemas, porque te da mucha más abstracción que a la hora de hacer un FP. Un FP al final es centrarte en programar y pocas veces vas a salir de ello. La ingeniería es Vale. un abanico mucho más amplio y a partir de ahí pues ya eliges si te quieres dedicar más en este caso a la ingeniería de software o coges otra especialización. Sí, es que, claro, también se ha popularizado mucho el vete por el camino, o sea, como hay tanto tema ahora Mm, de educación libre y tal, con cosas online, mírate un curso en YouTube o vete a Udemy o vete a otra plataforma, como que terminas a veces yéndote un poco directamente por este tipo de educación rápida, digamos, de cierta manera, ¿no? De verte un curso, ya sea, bueno, rápida entre comillas, porque a veces te tiras un curso de sí, 30, 40, 50, 60 horas en Udemy de determinado tema. Claro, pero muchas veces lo terminas pagando y te vas con el conocimiento de determinado framework, pero tal vez no tienes el conocimiento general de todo lo que engloba eso, ¿no? totalmente. Y, y creo que es importante también ese punto de vista. Vale, estas son preguntas que tal vez se me fueron un poco del guión, pero me interesaba mucho que Nada de habláramos del problema. tema también, ¿no? Una cosa, hoy por hoy estás trabajando como arquitecto de software, Sí, ahí en ¿vale? Capgemini. Vale, entonces sería interesante un poco por dar tu perspectiva de qué es lo que hace un arquitecto de software en el día a día y vamos a entrar luego ahora en lo que tiene que ver ya con etapas de ciclo de vida de software y tal, pero me gustaría saber un poco qué es lo que hace un arquitecto de software dentro de una empresa como parte del día a día. Pues depende de cómo quieras enfocarlo. Hay empresas que directamente montan la arquitectura, los diagramas y los pasa al equipo, que lo Vale, mismo tienes arquitectos, en este caso como estoy haciendo yo, que cuando hay que montar, imagínate, estoy ahora mismo migrando un monolito hacia una arquitectura hexagonal, ¿vale? vale, Todo eso hay que ver primero lo que necesitamos, o sea, lo que tenemos en el proyecto actualmente y ver la forma de adaptarlo a esa arquitectura si es conveniente o no. Entonces, no es simplemente el decir, oye, lo vamos a hacer así y ya está, sino que tiene que haber una serie de análisis previos de si es interesante o sea, el meterlo en esta arquitectura o en otra. Te puedo hablar de arquitectura hexagonal como que te puedo hablar también de meter clean code con simplemente, sin tener que meter esta parte de hexagonal en concreto. Entonces, lo que vale, suelo hacer en mi día a día más que programar es hacer análisis, sobre todo, de vale, las features que van entrando de diversos proyectos y ver si estos podemos adaptarlos a una forma u otra, con sus respectivos diagramas, sus respectivos costes, más o menos los tiempos de estimación que podría llevar el realizar esa transformación de arquitectura o implementar una nueva arquitectura, ¿vale?
sea, más o menos eso es lo que suelo hacer día a Vale, día. Sí que va programo bastante algo, pero de gestión en este sentido, más sí. que incluso de programar, vale. Y eso es importante establecerlo también como punto de partida, claro, el trabajo de un arquitecto como tal. Y otra cosa que me gustaría saber, y también para las personas que nos estén viendo, ¿y cómo empezó esto de Murciano Tech? ¿Por qué decidiste arrancar el canal? Y los invito a que se den una vuelta por el contenido de Alex, porque es bastante interesante, entretenido. Yo mismo me he mirado varios videos y honestamente me va gustando el camino que tiene. Entonces me gustaría saber el por qué arrancaste con este canal, o sea, y qué aspiraciones tienes a partir de ahora con esto. A ver, sinceramente, yo tengo un crío, ¿vale? Que gracioso. Y me acuerdo que él siempre, por lo típico de que ahora suelen decir de, ay, voy a ser youtuber, voy a ser influencer, ¿sabes? Como te digo. Y hubo un día en que me dice, oye, papi, yo de mayor, como quiero ser youtuber, tú me tienes que proporcionar el equipo y como eres informático, me tienes que ayudar también. Dice, papi, pero tú también me vas a ayudar, tú vas a presentar los vídeos como yo. Y dije, David, yo de eso, de lo que tú quieras hacer, yo no tengo ni idea. Pues móntate tú un canal, papi, y explica todo lo que sabes. Y fue a partir de esa tontería, hace un par de meses, que es como un reto, ¿sabes? O sea, la tontería, Claro, porque siempre me ha gustado divulgar, siempre me ha gustado explicar, he dado alguna charla por aquí, por Murcia, a compañeros y demás, pero nunca me había yo lanzado al tema de decir por redes, ¿sabes? Porque también un poco el tema de cómo iban a coger este contenido, porque hay veces que te plantea claro. esas dudas. Pero fue más por apuesta que me hizo mi crío, de decir, no te atreves, que a las 2 semanas le dije, oye, David, que ya lo he abierto y hay 2 vídeos publicados. Y, y bueno, la verdad que casi una experiencia, no pensaba que me iba a gustar como estoy haciendo, no pensaba sobre todo el tema del contenido que me iba a costar generarlo, tener ideas. Intento un poco diferenciarme del resto, aunque a veces sí que tratamos temas comunes, pero bueno, intentando dar una opinión lo más personal posible de lo que yo he visto en mi experiencia. ¿Y Vale, qué expectativas tengo con esto? Pues simplemente seguir creando contenido, intentar seguir intentando enseñar a la gente, porque ahora voy a empezar una serie de temas de patrones de estos de software para, dependiendo de la situación que se tenga, aplicar uno u otro, ¿sabes? Explicarlo un poquito más sencillo. vale. No hacer el típico, como has comentado antes, típico contenido que va para un curso de Udemy o ¿cómo se llamaba este? No me sale ahora mismo más plataformas. ¿Sabes? Que intento comprimir todo el contenido todo lo máximo posible. Vale, Y la idea es seguir por ese camino, para ver si puedo ayudar a las personas, pues bienvenido sea. Y si alguien con los pequeños vídeos, por ejemplo, estoy haciendo en la serie de lógica, pues poco a poco va entendiendo lógica, va mejorándola y demás, y va entrando a este mundo y puede conseguir algo en ello, pues oye, bienvenido sea, ¿sabes? No a perfecto. nivel monetario, eso, eso ya veremos cómo sale. Sí, recién estás comenzando. ¿Qué tiempo tiene el canal ahora Sí. mismo? Pues lleva un par de meses, desde mediados de junio así. Vale, vale. Pero bueno, lo estás haciendo bastante bien, así que creo que puedes tener bastante crecimiento. Vale, vamos a comenzar entonces con lo que nos interesa hoy acerca de desarrollo de software. Bien, vamos a arrancar con la siguiente pregunta. ¿Podrías describir brevemente el ciclo de vida del software y su importancia? O sea, aquí me gustaría entrar más en detalle en lo que viene siendo todas las etapas del ciclo de desarrollo de software y hablar un poquitico de cada una de ellas. Pues te las puedo resumir en unas palabras. Idea, requisito, es seguir o establecer la metodología que mejor te convenga en este caso, porque todas no valen para todos los proyectos. Codificación, testing, que hace falta, que es necesario, porque algunas veces no se tiene en cuenta y se suben directo a producción. Y ya pues no me sale la palabra, despliegue a los distintos entornos conforme vayas
haciendo funcionalidades. De ahí Vale. lo de insistir tanto en, dependiendo de una metodología u otra. Vale, en el caso, vamos a ir desglosando por etapas. Mm. La primera etapa sería la etapa de la idea. En esta etapa, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué acciones se tienen en cuenta acá? ¿Qué es lo que primero ocurre en la etapa de la idea dentro del ciclo este? Lo primero es contextualizar realmente qué es lo que quieres hacer. O sea, antes de, tú eres un cliente, o sea, porque tú ahora mismo, o que tú tengas la idea al ser autónomo o como quieras, porque quieres llevar un proyecto a cabo, es visualizar bien qué es lo que quieres. O sea, no podemos ir a lo loco de, oye, he tenido esta idea, voy a crear, yo qué sé, esta red social, ¿sabes? Pero sin poner en foco a qué público va a ir. Porque no es lo mismo una red social, imaginemos, LinkedIn, que un Instagram o un X. Vale, Entonces, nos lanzamos siempre, o por lo menos, que a mí me ha pasado que yo lo he hecho, de lanzarnos directamente a programar sin tener en cuenta simplemente en qué queremos hacer. Y eso es muchas veces se te ocurre una idea y es la primera pregunta que te debes hacer. Porque intentas hacer ese proyecto de manera, digamos, precipitada y luego hay veces que es que no sabes ni dónde quieres, si quieres meter siempre, imagínate, una autenticación o no quieres meterla, ¿sabes? Para los distintos usuarios. O sea, por poner un ejemplo muy, muy tonto, muy sencillo. Entonces, claro, primero hay que conceptualizar todo lo que queremos hacer y ya a partir de ahí, pues, ir dándole forma a cada, digamos, funcionalidad, por así decirlo. vale. Y eso nos hace entrar en la segunda etapa, que es la etapa de Mm, los requisitos. Que acá entraría un poco, o sea, en la captura de requisitos sí, hacia el cliente, ¿no? Que en este caso tendríamos dos principales, ¿no? Los requisitos funcionales y los no funcionales, según tengo entendido. sí, 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 totalmente. No sé si habría algún otro requisito que no fuera alguno de estos dos. Creo que se cubrirían en esos dos básicamente. Principalmente sí, se cubren esas dos categorías. O sea, lo funcional es que al final lo que tú vas a desarrollar, en este caso, y los no funcionales, pues que ya es tipo de accesibilidad, temas de latencias y todo eso, que eso ya, pues bueno, tendrás que cubrirlo también, pero no es una codificación en sí. Con el tema de la toma de requisitos, ahí podemos establecerlo en dos marcos distintos. O sea, una cosa que tú tengas, como en mi caso, me viene el cliente, me dice, oye, Alex, quiero hacer esto. Vale, ¿qué es exactamente lo que quieres? Porque una cosa, él te viene con la idea, te viene con un concepto, pero tú exactamente no sabes cómo vas a dar forma a esa idea, porque no está siendo claro. Entonces de ahí, pues, bueno, sacaré en breve un vídeo explicando, estoy haciendo una serie de eso, explicando un poco que hay varias técnicas, tipo de hacer un brainstorming, típico encuestas en el caso de que no puedas ir presencialmente a tratar con los usuarios o con el público objetivo al que tú quieras llegar con ese desarrollo. Y por otro lado, está lo que hemos comentado antes de que imaginemos que queremos hacer la red social, tú mismo te tienes que hacer la entrevista a ti, ¿sabes? Claro, Por así decirlo, de qué es lo que quiero, aparte de la conceptualización, qué es lo que quiero implementar y a dónde quiero llegar con ello. Entonces, a partir de ahí, pues tú tienes una lista de requisitos o una lista principales que vas a tener que desarrollar o mínimamente un mínimo de desarrollo para poder salir al mercado y a partir de ahí, pues, hacer otra iteración sobre el proyecto. vale. Justo después de esta etapa, ¿cuál Mm. vendría? Justo ya tienes capturados los requisitos. ¿Qué es lo próximo que se hace? Lo siguiente ya sería un poco el tema de la etapa de análisis, que bueno, yo lo introduzco en la etapa que he comentado antes de desarrollo, porque una vez que tú tienes los requisitos, hay que pasar a analizarlos de qué arquitectura se va a montar, en el caso de software, qué casos de uso van a haber, qué base de datos se va a usar, ¿sabes? O sea, al final, una vez que obtienes el informe tanto de funcionales como no funcionales, si tú tienes que cumplir, imaginemos, ciertas transacciones, ¿vale? Tú al final a lo mejor tiras por no, en vez de por hacer un Apache con PHP y Symfony, por decirte algo. O sea, tú tienes que hacer ese análisis previo
antes de ponerte a codificar para saber exactamente identificar todos los puntos que tú tienes que desarrollar, todos los casos de uso que tienes que hacer y qué actores se van a ver involucrados en esos casos de uso. Vale. Para los que estén viendo el live y hayan entrado un poco tarde, estamos hablando de manera general de ciclo de vida de software. Vamos a estar tratando todos estos temas en el día de hoy y estoy compartiendo acá con Alejandro del canal de Murciano Tech. Cualquier duda que quieran dejar lo pueden hacer acá en la caja de comentarios y si no llegan a tiempo al live, igualmente déjenlo en los comentarios en la parte de abajo y nada, les responderemos sin ningún tipo de problema. Entonces, continuando con esto, luego de la etapa de análisis, por supuesto, vienen dos etapas que supuestamente en muchos casos se ponen como las principales, ¿no? Sí, La etapa de totalmente. codificación, que es lo que se idealiza, que es a lo que uno va realmente cuando se gradúa y no lo otro anterior, Literal. que también es muy importante, ¿no? Y una etapa que ha sido casi siempre ignorada en muchos proyectos, que es la etapa de testing. O sea, codificación primero y testing que se deja como un poco de lado en muchísimas ocasiones. A veces en Sí. proyectos en los cuales no se estima, por lo menos desde mi punto de vista, no se estiman bien los tiempos y tal, y queda como con un poco en el olvido la etapa de testing. Si pudieras comentarnos un poco más qué pasa en estas dos etapas dentro Sí, del desarrollo de software. lo de la codificación al final es lo que todos sabemos, o sea, tirar líneas de código y hacer funcionar los casos de uso, ¿vale? O sea, en el caso de que tengamos una API REST, pues obviamente establecer los puntos de entrada, hacerlo funcionar y devolver una serie de datos. Sí que es verdad que está muy idealizada esta etapa porque la gente se piensa que es el 90% de tu trabajo, cuando yo lo diría que es un 20 o un 30 dependiendo del proyecto. Y es la parte, vamos a ver, sinceramente a mí es de las que más me gusta, o sea, está claro, a quién le gusta hacer testing, a quién le gusta muchas veces analizar o documentar y todo eso. Claro, Pero en esta etapa no se queda porque, como has comentado, sí que es verdad que muchos proyectos se desarrollan, se suben a producción y luego hay que estar tirando de bug fix, de hotfix en caliente en el propio servidor, ¿sabes? Y eso pues entraña muchos peligros porque si tú puedes arreglar, o sea, imaginemos una silla, tiene las cuatro patas, tú arreglas una, se te ha roto una, la arreglas, pero por el otro lado se ha roto la otra. claro. Entonces, de ahí la importancia de tener esta etapa de testeo de todos los casos de uso, sobre todo, que es lo que más hablo, software en general, porque una vez que tú has desarrollado cierta clase, cierta entidad, cierto caso de uso, servicios, lo que sea que estés en este caso haciendo, el tener mínimamente unos unitarios ya hechos te va a Claro, evitar en un futuro que tú hagas una modificación en el código y pasar los tests de ver que no se ha roto nada de lo que ya había. E incluso extender esos tests para esa, digamos, nueva funcionalidad. Esta etapa está hiper olvidada. Yo me acuerdo que en varios proyectos en los que he estado no había ni test unitario, que eso claro. era súper gracioso porque era subida a producción, ya te digo, como el ejemplo de la silla. O sea, por un lado arreglabas una cosa, pero por otra se rompía. Entonces, es una etapa muy crítica, muy importante a tener en cuenta incluso en los despliegues, ya no solo a producción, a los distintos entornos. O sea, en el caso de que tú codifiques un nuevo caso de uso, hagas un testeo de que todos los existentes ya están funcionando, obviamente tendrás que hacer tus tests. Para eso también hay varias metodologías para ello. Puedes hacerlos antes, puedes hacerlos incluso después, para ver qué no está fallando en las distintas casuísticas que se puedan dar. Pero Claro, ya estás asegurando que por lo menos las otras partes de tu proyecto no van a petar. O sea, no van a caer por una modificación que tú hayas hecho. Porque imaginemos que tú tienes un servicio que lo usan dos casos de uso aparte. O sea, el que tú estás creando y el que ya había creado. Si tú modificas algo del servicio, ya estás afectando al que ya había creado. Entonces ahí puedes ocasionar un problema bastante interesante y bastante gordo, que en el caso de teniendo estos tests, oye, antes de hacer el despliegue, ya puedes decir, oye, joder, es verdad, con esta modificación que he hecho, he roto el otro.
ya puedes darle mucha más calidad, que también es muy importante, que es otra cosa, esto también muy olvidada, el tema Claro. de la calidad de código. Pues yo creo que sí. La etapa de testing creo que sobre todo se ha, digamos, ignorado demasiado Mm, por mucho tiempo y honestamente es algo que, mira, justo estaba él hablando conmigo el miércoles acá en el espacio sí, y estuvo comentando que una de las recomendaciones que le daría a las personas que están comenzando es aprender testing, porque es una cosa que se deja mucho de lado y se deja mucho de lado, que a mí me ha pasado también, ¿no? sí, Durante sí, mucho tiempo dejé el testing de lado, el testing de lado. Y claro, cuando chocas con la realidad, con un proyecto que te lo piden, porque muchas empresas te lo van a pedir a priori, en entrevistas de trabajo y tal, y si no sabes de esto, te cierran muchísimas puertas también, que eso tiende a totalmente. pasar. Y realmente, te digo una cosa, una Mm. vez que entiendes cómo funciona, por lo menos lo que me ha pasado a mí en mi experiencia, ya deja de parecer tan difícil. Una vez que entiendes realmente el por qué estás haciéndolo y cómo debes hacerlo, realmente deja de como parecerte algo que, tal vez por un tema de ignorancia, yo creo que muchas personas lo dejan de lado. Creo que es por un tema de ignorancia y les da miedo. Sí, a ver, al final es otra etapa y también que piensa que si tú tienes, imaginemos, hace poco teníamos un proyecto en el que había que hacer todo el testing y tiene que tener una cierta cobertura para asegurar calidad. Normalmente hay empresas que van hasta el 95, 96%, pero ya con un 90% de testeado, o sea, estaba bastante guay, o sea, puede tirar. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que por desconocimiento y sobre todo también porque mucha pereza, tú imagínate, tienes que desarrollar el caso de uso, luego los test o viceversa, Ujú. da como una sensación de mucho más trabajo, pero en verdad, como comentas, una vez hecho uno, todos los demás suelen ser muy parecidos. O sea, tú cuando ya testas un caso de uso, salvo ciertas diferencias o que sea un caso de uso muy distinto, un desarrollo muy distinto, la mayoría de test, en este caso unitarios, que es lo mínimo, van a salir directos. O sea, va a tener que hacer 4 modificaciones, pero es como coger un test, copiarlo, cambiar referencias y casi que lo tienes. O sea, es Claro, más, yo lo diría también, aparte del desconocimiento por pereza, pero es una etapa vital. O sea, no puedes hacer despliegues sin tener un mínimo testeo. Pues ya te digo, es que puede llegar la situación en que tú lo que has desplegado por necesidad del proyecto, por tiempos, por lo que sea, también depende mucho de la forma de despliegue que tenga, en este caso, empresa o que tú tengas también hecho en el caso de que seas autónomo, a la hora de desplegar. Si no tienes mucho tiempo, al final muchas veces tienes que tirar de hacer un hotfix en caliente y a lo mejor se te rompe otra pata. claro. Entonces, claro, si tú tenías el hilo, es que en medio te haces ahí una pelota que, digamos, puedes estar jugando con ella. Y ya Y pues vas luego es aumentando mucho más tiempo de desarrollo. aumentas la deuda técnica Sí, al sí, final. totalmente. Vale, entonces, esto entra bastante, cubrimos bastante lo que viene siendo el ciclo de vida de software, la importancia, todas las etapas un poco, pero esto no es una cosa que sea lineal y punto. Esto es una cosa, el proceso del desarrollo de software no es algo que se quede ahí, ya desplegaste la primera vez y ya está. No, Es no, algo más bien cíclico y nos lleva a la segunda, o sea, la segunda parte de esto, que son las metodologías de desarrollo de software, las mm, que más se utilizan. Yo, por mi parte, sí aprendí, antes de darte la palabra, que quería comentar, yo por mi parte, cuando estaba pasando por la universidad, sí vimos esta etapa como muy por arriba, vimos metodología de software, pero en aquel momento, claro, lo primero que te enseñan es el método cascada, que es como el tradicional, ves la sí, parte bonita del método cascada, porque el uso de los diagramas UML y todo esto, y como que te adentran un poquitico en el mundo de Agile, ¿no? Con Scrum, con Kanban, con ¿cómo se llama? X, que Stream es con Programming. X. Ese. Entonces, claro, XP. Claro, sí, sí, es que Sí, sí, Stream estaba Programming. buscando el nombre, Stream Programming. Y claro, es simplemente que
a veces te das cuenta de que no siempre funciona hacerlo todo como muy lineal, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre el tema de metodologías de software hoy en día. A ver, hoy en día es que todo depende del proyecto al final. O sea, sí que la mayoría de empresas están usando Scrum ahora mismo y van iterando con un sprint todo el rato. O sea, el software al final para intentar desplegarlo lo antes posible, pero tiene ciertos inconvenientes, sobre todo para nosotros, los desarrolladores, ya que, como siempre decimos, odiamos las reuniones y que nos dejen trabajar solo con nuestra música. Scrum me parece muy bueno, o sea, tiene la perspectiva o el tener una reunión para hacer una planificación, que no sea tipo con esta metodología que también está, que es Kanban, que conforme va entrando lo coge y lo vas sacando, sino que Scrum tú tienes algo definido para 2 semanas, un mes de sprint, dependiendo de lo que quieras. Bueno, explico que sprint es un periodo de tiempo que puede variar dependiendo del proyecto. Usualmente Y 15 que días, ¿no? Es lo que se sí, hace en los ciclos, 15 días lo más o menos, normal es el son, estándar. sí, unas 2 semanas, sí, unos 15 días normalmente. Pasa que dependiendo también en este caso y en el proyecto que estoy actualmente es a mes, porque, Vale. bueno, el cliente lo ha pedido así, tenemos que darle estimaciones de un mes y es lo que hay. Pero es interesante, ya no porque sí que hay muchas reuniones, muchas historias que la verdad a mí no me gustan, no me gusta tener todo el rato que si review de esto, review de lo otro, no me interesa, pero sí que hay que hacer el foco en lo que es la primera y la última reunión, que sería en este caso la planning, permite al equipo de desarrollo tener el poder de poder planificar con un user point o lo que estés usando, porque hay varias métricas, el planificar ciertas tareas y dar un poco de margen, en el caso teniendo en cuenta testing, en este caso si lo aplicas, y la parte de la retrospectiva. Ya no es la reunión de review para enseñar al cliente todo lo que ha avanzado ni nada de eso, al final lo haces con Agile o sin Agile. Dure más, dure menos. Claro. Pero el tema de la retrospectiva implica dar un feedback en sí mismo al equipo. O sea, el equipo se reúne con el Scrum Master y con el Product Owner, o y en el caso de si creo que no era, que los stakeholders creo que no hacía falta. O sea, las personas, digamos, como clientes no hacían falta. Sí que da una perspectiva de autoevaluarse para afinar lo que serían las estimaciones, ver si hay algún problema con el equipo, ver si hay ciertos egos también. O sea, digamos, hacerte una perdón, no me sale la palabra. Hacerte como una Retrospectiva. introspección a ti mismo, que Vale. serías el equipo, sacar afuera los errores que tú tienes e ir solventándolos en las siguientes iteraciones que tú vas haciendo en el código. Al final, ¿eso en qué resulta? Pues que tienes un equipo más cohesionado y que el software va a salir mucho más rápido en siguientes sprint. Por lo menos desde mi experiencia y desde lo que he estado viviendo, es bastante interesante el tener Vale. estas reuniones. Con respecto a esto, ¿crees que Scrum de alguna manera está muy idealizado? Lo mismo que estabas comentando el tema reuniones, Mm. tal vez el exceso de roles, el exceso de reuniones, de documentación, ¿crees que puede ser un impedimento en el día a día? O sea, ¿ves como mejor opción combinar esto con otros métodos de desarrollo? ¿O cómo lo ves? Dependiendo, a ver, Scrum en lo que es la teoría en sí, ¿vale? Que, bueno, hace poco hice la certi sobre, sobre Scrum. En teoría, sí, hay reuniones y tal, pero esto es como todo. O sea, tú cuando tienes que desarrollar algo, tienes que hacer algo, sí, en la teoría al pie de la letra, o la adaptas a lo que tú quieras hacer. Es ahí el secreto. Al final el Scrum sí, te da un marco de trabajo, te da unas reuniones, pero nosotros no seguimos totalmente ese marco de trabajo que nos define teóricamente paso por paso. O sea, tú te la adaptas a ti mismo. Y con respecto al tema de otras metodologías, sí, hay una cosa que a mí me gusta mucho juntar, que es
para temas de desarrollo, sí, Scrum, un tablero de Jira, un Trello, lo que tú quieras, junto con un Kanban. Sobre todo, el Kanban es sobre todo por temas de incidencias en producción, temas de oye, hace falta arreglar esto de manera urgente. Tienes ahí esos dos tableros con los que vas jugando. Sí que tu principal, obviamente, es el de Scrum, pero el tablero de Kanban lo tienes ahí por si pueden ir entrando incidencias que sean más prioritarias que las propias tareas que tú tengas que desarrollar en ese sprint. Vale. Pues partiendo de esto mismo, ¿cómo, porque entrando en este tema de lo que es la planificación, o sea, del uso de las metodologías, ¿cómo usualmente se planifica y se estima los tiempos en un desarrollo de software? Esta me encanta. Normalmente a ojo. Normalmente a ojo. Vale. Normalmente. O sea, es lo que tuve. Además, hace poco hicimos una planning que es guapísimo. La anécdota es: tú entras, estamos todo el equipo, uno comparte, que esto es que me ha pasado en todo desde que estoy usando Scrum. Vemos un poco, imagínate, estamos ahora mismo extrapolando un monolito a una hexagonal, ¿vale? En uno de los aplicativos que tenemos. Vemos el controlador, los Ajá. distintos puntos de entrada, el distintos web service, para tratar y refactorizar. Y se ve a ojo, pues esta es la longitud más o menos. Esto de envase tenemos 2 días y medio para esto, ¿no? Esto parece un poco más complicado, le metemos 4. Esto no es tanto, se queda en la base, ¿sabes? O sea, las estimaciones muchas veces no se incide tanto en ver lo que hay que hacer, sino en decir, vale, este es el código, ya más o menos sí hace esto, tenemos esta intuición de que puede hacer esto, pues le damos esta estimación. Pero obviamente, como suele pasar muchas veces, estas estimaciones no son reales. O Claro. sea, a mí me ha pasado de que yo he estimado, imaginemos una tarea en 4 días y al final me he tirado 7, porque surgen impedimentos. Pero que esto con cualquier, al final, con cualquier metodología que uses. Pero claro, si hubieses hecho un análisis más preciso, te hubieses tomado más tiempo, hubieses acertado más esa precisión de estimar y decirle, oye, al cliente, oye, mira, que esto me va a llevar 7 días, sí que puede variar o lo puedes terminar un poquito antes o incluso que puedas tener fallo en esa estimación, pero no se te van a ir 3 4 días, a lo mejor se te van 3 horas, un día lo sumo. Claro. Entonces, Sí, por eso digo de a ojo que esta pregunta me gusta, me gusta. porque hay una cosa interesante acá con eso que me ha pasado bastante. Muchas veces, que es como tú dices, que incluso es gracioso porque hay fórmulas y todo para hacer cálculos, estimaciones de horas Sí, por sí, proyecto y tal, pero es cierto también que muchas veces tienes que tirar de la experiencia de los desarrolladores dentro de tu equipo. sí, claro. Porque, claro, está muy bien decir, por ejemplo, claro, que una tarea determinada toma tanto tiempo, porque muchas veces los clientes, desde mi experiencia y mi perspectiva, ¿no? Muchas veces Mm, los clientes no tienen ni idea de cuánto realmente se tarda un proceso de desarrollo de software de determinada cosa. Ya sea añadir un botón, que puede parecer la cosa más sencilla del mundo, claro, porque tú no estás viendo todo el proceso que implica añadir ese botón. Tal vez ese botón es el que ejecuta la lógica principal de tu sistema. Pongo el ejemplo de, no sé, botón de me gusta en Instagram. sí, ¿Cuántas cosas no desencadenará eso internamente en procesos de backend, en procesos multihilos, revisiones de performance en la nube para saber que cuando tú haces ese clic en el botón, no te empiecen a caer recomendaciones de cosas, porque también entras en temas de inteligencia artificial. Entonces, claro, muchas veces se va un poco de lo que sí creo que es importante cuando uno lo hace en las estimaciones, y esto lo he aprendido, es siempre poner un tiempo por encima. Y es que estar claro también de que son estimaciones, que pueden estar sujetas a cambio. En este caso, Sí, lo que pasa es que muchas veces esos tiempos, yo es que ni se los digo al cliente, o sea, me explico. Yo cuando hago una estimación, siempre estimas de más. Y hay veces, oye, pues pueden surgir ciertos problemas, ¿sabes? Como intentando, por así decirlo, concienciar al cliente de que esos tiempos pueden ir un poquito a más. claro, En mi caso, cuando
cuando yo suelo dar las estimaciones, en este caso, claro, estamos viendo de que es por el desarrollo de la carrera de un profesional. Imaginemos que yo tengo 2 años de experiencia y tú tienes 10. Tú Claro, estimas una tarea en 2 días, pero tú tienes que tener en cuenta que tú tardas 2 días. Multiplicando, imaginemos también por 1,5, le metes 3. Pero si yo que llevo 2 años, digo, eso yo no tardo 3 días ni de coña. Hay que tener en cuenta esa perspectiva de en el caso de que se pueda encargar a alguien que no tenga tanta experiencia como tú a la hora de desarrollar. O claro. sea, hay que tenerlo también bastante en cuenta a la hora de hacer una estimación. O sea, ya no es decir, oye, le metemos en vez de 3, le metemos 6, sino mejor 4,5, por decir algo, para darle ese tiempo, sobre todo para que entienda el negocio también que hay detrás y todas las implicaciones que lleva el hacer ese caso de uso. Sí, y añadiendo ahí, muchas veces no se incluye el tiempo de testing dentro de las estimaciones. Como que hay veces que, es que parte un poco de lo anterior, ¿no? Y a veces Mm. el tiempo de hacer los test como que se deja un poco de lado y se ignora en el proceso. Sí, Eso es algo que ha pasado bastante. sí, sí, y que luego al final, ya te digo, aparte de lo que has comentado antes de la deuda técnica, es que tienes que hacerlo. O sea, para mí ahora mismo no imagino un software, por pequeño que sea, que mínimamente tenga unitario. Yo no te estoy diciendo test de regresión, test de funcionales y demás, sino mínimamente para saber que cada parte separada está funcionando en sí mismo. ¿Qué pasa? Que en las estimaciones, al no tener en cuenta esto, luego te va a repercutir muy grande a futuro, a la hora de tener que arreglarlo o simplemente tener que cambiar parte de tu funcionalidad para adaptarlo por, yo qué sé, porque ha fallado en ciertas métricas o ha fallado en ciertas situaciones que yo no había contemplado cuando si hubieses hecho los test sabiendo lo que tienes, lo que tienes que cumplir, lo habrías detectado. Que es lo que suele pasar muchas veces también a la hora de desarrollar, que no se tienen en cuenta todas las casuísticas. Ya no tener todas las casuísticas, si tú eso sí lo plasmas en unos test, tú antes de hacer un despliegue, aparte de asegurar el otro código, ya estás implícitamente diciendo, oye, oh, me ha faltado esta casuística que no la había probado tanto a lo mejor. Vale. Pues vamos a entrar ahora partiendo de esta misma idea, porque ya hemos pasado por Mm. etapas del ciclo de vida del software como tal, desde el inicio. Hemos visto un poco temas de estimaciones, pero bueno, y metodologías también, que estábamos hablando de esto. Pero me gustaría hablar un poco acerca de también de herramientas. Vamos a hablar de las herramientas que se utilizan en el día a día y cuáles son las que serían más recomendables, más que hablar de nombres de herramientas, que podemos mencionar algunas características que tienen que tener estas herramientas, ya sea para manejo de incidencias, el control de las tareas y tal. ¿Qué recomendaciones darías con eso? Principalmente que tengan un buen planificador de estados. O sea, hay tareas, hay planificadores que es un, ¿cómo decirlo? Es un poco como un infierno el tener que pasar de un estado a otro, que luego no te deja volver a otro. Eso es esencial para mí. O sea, a la hora, y sobre todo que el resto del equipo pueda verlo, tener una buena coordinación y también el tema de poder separarlos por categorías. Vale, Porque hay veces que se mezclan lo que son features, tareas normales de desarrollo con tareas de arreglos. En este caso de que hayas descubierto un bug o que haya que cambiar una funcionalidad prisa y corriendo, o incluso las propias incidencias dentro de una propia herramienta. Yo he visto, y bueno, yo he llegado a hacer las tareas en papel, ¿eh? vale. O sea, tareas en tener una pizarra y tenerlas puestas en un post-it. Pues mira, eso, claro, no sé hasta qué punto dificulte, claro, si fuera trabajo remoto ya sería ya más Eso complicado, es ¿no? imposible. Eso es cuando estaba en su momento en presencial. Claro, en este aspecto, si hay herramientas hoy en día como Jira, que creo que Mm, están como en el top de recomendadas, ¿no? Pero han ido surgiendo otras herramientas.
a mi modo de ver. No conozco todas, pero no sé hasta qué punto herramientas, por ejemplo, como Monday, que creo que es bastante buena. No sé si conoces algunas otras herramientas aparte de Jira que puedan funcionar en esto de la gestión de incidencias, sobre todo. A ver, la parte de Trello, si tú lo configuras bien, o sea, tus tableros, es bastante potente, a mí, por lo menos para mí, ya que yo en proyectos personales suelo trabajar o, digamos, me planifico siempre con Trello, obviamente. Vale. Jira sí que, Jira es, digamos, el culmen, pero yo qué sé, hay veces que falla más que una escopeta de feria, también te lo digo. Vale, y en el caso de, por ejemplo, herramientas como que son un poco más diferentes, no tanto enfocadas a incidencias, como Notion, por ejemplo, ¿qué opinas de ese tipo de herramientas que son como más generales, de cierta manera? Sí, al final son herramientas que tú tienes que adaptarte a ellas, o sea, ya no es tanto como Jira a la hora de tener tus tableritos o demás, sino a mí me gustan porque al ser tan generales lo puedes adaptar para proyectos propios, para equipos propios y, ¿qué más? Ay, no me sale ahora mismo nada. Que eso, que yo lo diría, pues, no la he manejado tanto, pero sí que me gustaba para el tema de poder adaptarlas. Por lo menos lo he podido manejar a la hora de configurártela, ¿sabes? Vale, Lo que sí, yo yo, destacaría. ¿sabes? Saqué el tema porque una vez estuve trabajando en una Mm, startup que todo lo manejaban desde Notion, literal. Tenían todo montado, incluso los ciclos de el ciclo de tareas y tal, todo estaba como organizado de esa manera y me sorprendió bastante porque venía antes de trabajar con otras herramientas, ¿no? sí, Más enfocadas en gestión de incidencias. He pasado un poco por yo creo que Jira es bastante interesante también por el hecho de que muchas empresas también usan Slack como herramienta de comunicación, ¿no? Y claro, la integración de Atlassian con Slack es bastante interesante porque, o sea, los canales múltiples y tal que te sí, permiten sí. como gestionar incidencias, creo que está bastante bien montado. Y yo creo que esas herramientas ayudan muchísimo hoy en día en la gestión de desarrollo, aunque creo hay muchas más y si alguien está, o sea, de las personas que esté viendo, conoce alguna otra herramienta que le interese o que haya visto en su trabajo en el día a día, pues también los invito a ponerlas y podemos debatir sobre el tema. ¿Vale? Entonces, vale, hemos hablado de herramientas también ahora y sería interesante hablar, en tu caso, Mm. y sobre algún proyecto reciente en el que hayas trabajado y los desafíos a los que te has enfrentado, o sea, y cómo solucionarlos. Acá me gustaría enfatizar sobre todo en el tema de resolución de errores ante problemas que pueden suceder en el día a día. Vale, a ver, es que como hay varios aplicativos, a ver, con el tema de afrontar errores o tener que desplegarlos, o tener que decir, oye, hay que dar la resolución, digamos, una semana, porque no hay más tiempo. Hace poco, como no sé, creo que no te lo comenté, hace poco teníamos un problema de que en producción ciertos usuarios, digamos, se quedaban estancados en la pantalla de login. O sea, tú hacías el login, te daba un OK, pero ¿qué pasaba? Que era una conexión con terceros. Ya, Entonces, ese tercero te devolvía, oye, te decía, oye, esto es recursivo y a partir de aquí tienes que recorrer, digamos, un árbol entero de permisos para, bueno, pues, distintas entidades que tengan permisos ese usuario para que puedan interactuar con ellas. ¿Qué pasaba? Que se quedaba trabado lo que sería el login hasta que se resolvía, porque no era síncrono. No iba por temas de eventos, ni iba con colas, ni iba con nada. Simplemente hace una petición, te responde y tú te quedas esperando antes de mandarle la respuesta a procesar todo eso. Eso fue un cuello de botella bastante interesante, bastante gordo, porque tú imagínate como cliente, tú vas a acceder a la página y te tiras 6 minutos haciendo una autenticación, un login. O sea, tú eso no lo ves normal. Tú ves normal que tú puedas acceder, que los datos aparezcan a lo mejor, yo que sé, al minuto, a los 2 minutos, ¿sabes? De manera síncrona, pero que no te estropeen la experiencia del usuario. Pues en este caso pues, hubo que cambiar un poco la estructura de todo el caso de uso en su momento
y pasarla de una manera síncrona a asíncrona, pues en el lapso, creo que sí, cuando hablo de una semana laboral, ¿vale? De 4 o 5 días. Buah, Y eso fue bastante acelerado porque piensa que siguen los usuarios logueándose así, tú tienes que cambiarlo, pero es que no puedes cambiarlo de hoy para mañana. O sea, por más que quieras o por más personas que haya. O sea, tienes que establecer una ruta de cómo vas a desacoplar eso que está síncrono, convertirlo a síncrono, qué eventos se van a lanzar, con qué va a interactuar y demás, para, por un lado, no fastidiar el tema del tiempo de respuesta y por otro lado, piensa que al insertar ciertos datos, que de manera síncrona, tú vas a tener que tener en cuenta también cosas del front, porque vas a tener o que esperar cierto tiempo, en este caso el frontal es un Angular 16, creo que era. En este caso, tú tienes que tener en cuenta también todas las peticiones que van a soportar, o sea, tú insertas una serie de datos y otras entidades que vayan a consultar esos datos que tú estás haciendo ahora de manera síncrona, tienes que tener en cuenta que esas peticiones van a ir correctas. O sea, claro, que no es solo desacoplar, en este caso, un síncrono a un asíncrono, una funcionalidad, es también testear parte de esa funcionalidad a lo que afecta a futuro. Porque tú al recorrer el árbol no lo vas recorriendo en profundidad, sino que va por niveles. En este caso, por la casuística que es como se tenía que hacer. Te puede ocasionar muchos problemas. Entonces, claro. primero hay que establecer un plan de acción. Ese típico análisis que hemos comentado ya a lo largo de la charla, que no hacemos muchas veces, que nos metemos a codificarlo, pues ahí hay que hacerlo. Y aunque sea una tontería, muchas veces no lo pensamos, los impactos que pueden tener en los otros puntos del proyecto, del software en Claro. sí, el producto. Entonces, es planificación, después de planificar esta codificación de desacople y todo esto, y luego ya todo el testeo, ya no solo temas de testing funcional, sino también con los propios usuarios, antes de soltar esa versión y poder resolver ya, digamos, todo este problema de uno. Vale, entonces esto sí sería como un caso, en un caso real, aplicándolo, Mm, se puede ver como de alguna manera interviene mucho todo lo que hemos ido hablando de los ciclos de desarrollo de software, sí, o sea, desde el principio de la charla. Creo que es algo muy importante y siempre poner algún caso que permita dar un punto de vista más real. Claro, porque muchas veces podemos llegar a idealizar cosas que exponemos acá en charlas y tal, de poner cosas hipotéticas, pero es que siempre es más interesante realmente poner un punto de vista de algo que realmente está sucediendo en el día a día. Claro, cuando tú empiezas a, y a ver, te lo digo desde el punto de vista de por poner ejemplos, ¿no? Muchas veces uno, hay veces que busca ejemplos más sencillos como cómo tú resolverías el poner un to-do o hacer una aplicación de algo muy, muy sencillo y eso no es lo que te pasa en el día a día realmente. Y tener no. eso, tener siempre eso a mano y entender cómo funciona un poco, viene bien para las personas que están empezando. Que eso ahora viene, la próxima pregunta viene para hablar un poco del tema. ¿Qué consejo le darías a... se me ha colado la gatita. Vale, ¿qué consejo le darías a los programadores que están recién empezando? Los novatos, los que estén a punto de decidirse. Vamos a empezar por escalas, ¿no? Personas que no hayan empezado y les interesa empezar a empezar en el mundo del desarrollo de software, ya sea en la rama que sea, o incluso los que ya se han metido un poco y están interesados en continuar. ¿Qué recomendación le darías? Yo siempre digo lo mismo, en mi vídeo también lo comento, paciencia. O sea, paciencia y el no tener miedo porque veas cosas que no sepas resolver. Porque al final la programación, sí, tú ves muchas cosas, ves este framework, este lenguaje, estas situaciones que, como has comentado, se pueden dar, pero si tú no tienes esa paciencia para poder practicar y ese, digamos, quitarte el miedo de decir, "No", lo típico de, oye, esto no lo voy a poder conseguir, ¿sabes? O sea, no me veo capacitado. Eso es lo que yo diría principalmente. O sea, tú llegas, practicas,
ten paciencia contigo mismo si no te sale la primera, pero tampoco tengas miedo a la hora de afrontar, yo qué sé, el crear un proyecto con esta tecnología y con este framework, porque no tengo ni idea. O sea, no tienes ni idea, no te preocupes, salta un poco a la piscina, como yo diría en este caso, y establece unos pasos, una planificación para llegar a ello. O sea, lo que tenemos, y sobre todo los seres humanos también lo que tenemos, esto nos pasa a todos, es que cuando empezamos algo, vemos el final. Y tendemos a pensar en llegar al objetivo sin establecer una serie de pautas para llegar a él. Y como no llegamos al objetivo o lo vemos muy grande, nos asustamos. Y a lo mejor decimos, pues yo paso de aprender programación y me dedico a otra cosa, cuando a lo mejor es hiper válido para esto. Vale. ¿Sabes? Eso es lo que suele pasar. A mí algunas veces, en el plano personal, por eso lo comento tanto, me ha pasado. O sea, de tener situaciones, e incluso hoy en día algunas veces, de decir, madre mía, todo esto, pero ¿qué pasa? Que es eso, que el miedo al final nos retiene. Si tú coges y dices, vale, sí, quiero llegar ahí, pero no pienso en eso. Me establezco pequeñas metas y voy consiguiendo cada meta y ya llegaré al objetivo. Y sobre todo también esa paciencia para llegar ahí. Si fallas una vez, suele pasar, va a fallar dos, pero a la tercera a lo mejor no. Y lo digo así, programador, desarrollador, como se quieran llamar, quien no haya pasado por esto, lo siento, para mí y es una opinión personal, miente. Porque todos nos hemos dado coscorrones contra la pared. Bueno, ahora partiendo de esto mismo, me gustaría saber tu opinión sobre no sé si se vio mucho en España, me gustaría saber tu opinión, del ego que tiende a haber entre la comunidad de desarrolladores ya más senior. O sea, es algo, o sea, ¿cómo tú lo ves actualmente? Ya cuando, no me refiero sobre todo a los que están empezando, porque Sí. diría que no se sentirían así, pero a veces siento que en la comunidad, desde mi punto de vista, la comunidad más senior, no todo el mundo, obviamente, esto no estoy generalizando, pero me gustaría saber un poco tu opinión sobre el tema ego en el mundo del desarrollo de software. Cuando ya tienes una cierta experiencia o tienes un conocimiento sobre un tema, hay veces que muchos seniors, yo han contado, que no comparten ese conocimiento, simplemente por miedo a que otros lo puedan superar. ¿Qué pasa? Que actualmente hay muchísimos profesionales del sector que o por su propio ego de que yo soy y me necesitáis a mí, o por miedo a que otra persona me pueda superar, esa, digamos, esa experiencia para nutrir a esos seniors, o sea, perdón, a esos juniors, no la dan. Entonces, siempre hay cierto ego de senior a junior e incluso de senior a senior. Porque imagínate, estamos los dos en un proyecto, tú entras, yo estoy aquí y yo no te comparto conocimiento porque a lo mejor tú me puedes superar o incluso, yo qué sé, cuando discutimos alguna tecnología o algo, me tengo que poner por encima tuyo porque yo llevo más tiempo. Cuando no es así, cuando lo que debería de ser es un debate de ideas, normal y correcto. Sois dos profesionales, tú llevas Claro. 10 años, yo llevo 12, ¿qué más da? O sea, yo lo veo como una tontería. O sea, no sé cómo explicarlo sin, sin decir alguna barbaridad. Es, ¿por qué? O sea, ¿porque te crees superior a alguien? O sea, para mí es ser un poco soberbio, ¿sabes? Porque no entiendo esa, digamos, esa tontería, por decirlo así, de o no compartir conocimiento, o creerte por encima de alguien, o tener ese propio ego de creer que tú sabes más que los demás y no aceptar críticas hacia ti. Perdona, amigo, amiga o tal, eso no funciona así. O sea, al final eso va a afectar a todo, tanto a tu desarrollo profesional como al desarrollo del equipo, como al producto en sí, ¿sabes? Que con el equipo que Claro, claro, por supuesto. es que no Y afecta a un único punto, afecta todo el ciclo proyecto individualmente para ti y a tu propio equipo, porque se crean, ¿cómo decirlo? Se crean ciertas malas relaciones, ¿sabes? O
sea, no hay esa proactividad que debería haber entre uno y otro. Oye, vamos a aplicar esto. Ah, no, eso no. Yo eso, como no sé, yo tengo ahí mi ego, yo sé de esto. Esto es lo mejor. Eso, claro. no sé. Y partiendo de esto mismo, Ale, y disculpa que te interrumpa, No, no te preocupes. y hay algo que sí creo que es importante también acotar acá, y viene como pregunta también. ¿Mm? ¿Cómo es que usualmente, porque eso nos toca tanto, o sea, a los seniors como a los juniors, como a todo el mundo, ¿Mm? el paso del tiempo y la obligación con meterse en nuevas tecnologías? A ver, hay otra cosa que quiero preguntar luego de esto, que viene asociado a, en las empresas actuales, el tema de actualización de software. Pero bueno, ya para ir un poco también cerrando, ¿no? Me Sí. gustaría saber el tema de cómo mantenerse actualizado, porque esto es algo que nos toca tanto senior como junior, nos toca a todo el mundo. ¿Cómo ves esto? Mantenernos actualizados en el mundo del desarrollo del software. ¿Cómo también lo llevas tú un poco en el día a día? A ver, normalmente desarrollo, pijo. Perdona. Temas de actualizaciones, a ver, suelo estar informado, o sea, sobre todo por YouTube, de gente mucho más, que lleva mucho más tiempo que yo en este mercado, porque también se dedican exclusivamente a eso, o también hacen freelance, que es como Midudev o Moure, ¿vale? Con ellos aprenden mucho, por ejemplo, como un paisano mío, Víctor Robles, cuando yo no me dedicaba a esto, ahora sí que estoy más informado, ahora leo, intento descubrir más páginas, sobre todo para leer yo, pero yo me informaba a través de YouTube. O sea, yo decía, vale, o a través de incluso compañeros, porque yo no me acuerdo hace unos años, cuando salió Go en su momento, Ajá. decía, ¿eso qué es? ¿Sabes? Yo, es lo que digo, me mantengo informado por YouTube, principalmente aún. O sea, suelo leer de vez en cuando para temas de vídeos y demás, o mantenerme un poco actualizado. Y por compañeros, porque hay Vale, compañeros más senior que yo que dicen, tío, pues ha salido otra tecnología, vamos a investigarla o vamos a hacer una pequeña píldora para todo el equipo, ¿sabes? Y vas haciendo ese networking, esa ayuda y ayudando y, digamos, formándote entre cada uno. Y ahí, a partir de ahí, te mantienes bastante actualizado. vale. Eso obviamente no se refiere exclusivamente a seguir, obviamente, tecnologías que siempre estén en trending. No Sí, siempre lo claro. trending es lo bueno. Y claro, y partiendo un poco de esto, y viene la pregunta, y esto me gustaría, o sea, debatirlo un poco acá, del por qué muchas, o sea, esto parece algo lógico, pero por qué muchas empresas hay veces que se quedan con código legacy, que funciona, pero al final terminas tirando de programadores para poder actualizarlo, ¿no? ¿Qué pasa con esto en el mundo empresarial? ¿Te refieres a hacer las refactorizaciones o el Sí, mantenerlo así? no, me refiero, a ver, hay dos vertientes acá, hay dos vertientes acá que son importantes y son interesantes para conversarlo, ¿no? Están empresas con software legacy que lo quieren seguir manteniendo legacy cuando Vale. realmente es insostenible y las que quieren refactorizar un código de hace, digamos, 10 años, 20 años que iban sin tocarlo. Pongo Mm. un ejemplo, un WordPress que iba tirado ahí desde la era del WordPress 3, por ejemplo. Eh, o sea, ¿qué puntos de vista tienes con respecto a esta desactualización por parte de las empresas? Principalmente ven que va bien, ¿no? O sea, eso funciona, tarde más, tarde menos, por las diversas actualizaciones que tengan de equipos, pero costes. Funciona, me lo hicieron, yo no quiero, Claro, no quiero mejorarlo, ¿sabes? O sea, me da exactamente igual. Funciona muy bien. Que luego eso lleva a problemas, porque conforme va pasando el tiempo, más coste va a tener claro, es que que poder la realizar. la bola crece, esa bola crece. Justamente. Y claro, ese por un lado del que quiera mantener el legacy. Por otro lado, el que quiera hacer refactorizaciones, yo lo veo que sí, al principio va a decir, hostia, ¿qué coste tengo aquí? O sea, ¿qué coste que siempre tengo que estar actualizándolo? Imaginemos cada 2 años, a ti te llega, tú has hecho un proyecto, oye, cada 2 años, actualízame esto, actualízame lo otro.
Pero ya, como has comentado, la bola no se va a hacer tan grande. Va a tener un gasto, pero ya va a ser mínimo en comparación a si tú tienes que llegar y refactorizar un código hace 10 años. O sea, quien sigue refactorizando o sigue haciendo nuevas funcionalidades, al final el coste que a ti te va a repercutir es muy ínfimo al que tú tengas que decir, vale, sí, porque funciona, lo mantengo así, pero no le doy una vuelta de vez en cuando a este proyecto o a este código. Vale. Lo mantengo, funciona y ya está, me da igual. Vale, voy a Luego, hacer... dime, sí, continúa, disculpa. no, es simplemente que para terminar, que conforme llega el punto en el que ya la bola es insostenible, madre mía, toma la tarifa, oye, qué caro que es, esto no puede ser. Y al que le toque, y al que le Sí, toque, sí, sí, totalmente, ¿eh? y al que le toque, que esa es la parte más bonita del asunto. Es que, mira, con respecto a eso mismo, y ahora, o sea, iba a hablar de otra cosa, pero con respecto a eso mismo, me ha pasado de proyectos donde me ha tocado llegar con proyectos ya en etapa de despliegue, Mm, proyectos que llevaban meses de atraso por otras razones ajenas a mí. Claro, porque tú entras en el momento del chasca, del zasca, ¿no? Y entonces, claro, te tienes que comer código legacy que no te toca, pero sí, que sí, encima total. o sea, se intenta hacer como parches para subir la actualización, o sea, hacer la actualización y lo que se termina es parcheando por un mal análisis de, del diseño del sistema, ¿no? Y pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Que al final llegues y te quieran culpar a ti porque no lo hiciste correctamente. Eso, mucho ojo y para los que estén viendo esto, yo veo, por lo menos yo, como una red flag cuando ya te digan que es trabajo para ayer y que haya mucho código legacy guardado por ahí. Cuando tú ves una oferta PHP sin framework, asústate un poco, o un vanilla No JavaScript vayas. sin nada. eh, huye de ahí, amigo. Eso no es para Totalmente, ti. Eso totalmente. nunca te quiso. Y mira, ahora para cerrar, sí me gustaría hablar de un tema que me parece súper interesante y es, que quiero decirlo como cierre, tiene que ver mucho con el desarrollo de software en general, pero más ya para la parte de la parte humana, ¿no? Y es sobre las entrevistas hoy en día, de las entrevistas, o sea, las ofertas laborales que hay hoy en día de programación, ¿no? Para entrar en el mercado laboral y tal. Y esto creo que sería interesante también darlo a otro debate. Creo que el analizar ofertas de empleo, hablar del tema de entrevistas, creo que vendría bien en otro debate más largo. Pero me gustaría como un primer vistazo de cómo ves ahora mismo las ofertas de empleo a modo general. ¿Han mejorado con respecto a los últimos años según tú has visto? Vale. Ese tipo de cosas. Un poquito para ir cerrando el live de hoy, pero me gustaría tocar ese tema. Sí, a ver, te comento. Mi opinión es que quieren a todo el departamento de IT. O sea, quieren una persona que sepa frontal, que sepa back, que sepa también, incluso he visto de análisis de datos, IA, o sea, te puedes ahí escribir la Biblia, ¿sabes? O la lista de la compra de todo el mes si quieres. Y me parece que han denigrado mucho las ofertas de un año para acá, porque yo cuando empecé, pues lo típico, buscas un programador junior, típico, oye, tienes experiencia a lo mejor de un año, 6 meses, o incluso recién salió que apuesten por ti, y te pedían lo típico de, oye, ¿sabes? Yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, lo pongo un poco a nivel personal. Ahí me pidieron, oye, ¿sabes algo de PHP? Sí. ¿Sabes tocar, bueno, en su caso jQuery en su momento? ¿Sabes tocar esto? Vale. Oye, pues entra. O sea, no había más historia, ¿eh? Porque eres programador junior, están haciendo una apuesta por ti y tú a partir de ahí ellos te van a formar en, digamos, su metodología de trabajo, sus tecnologías que usen, su stack, y tú entras y bueno, ya trabajas. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que ahora tú llegas a un junior, tú llegas a ofertas de junior, lo podéis mirar por LinkedIn, InfoJobs, donde quieras. Es que ya no te piden 2, 3 años de experiencia, que si sabes Angular, con TypeScript, oye, pero que también, oye, que tenemos proyectos, como os comentado antes, de Vanilla JS, y dices tú. O Sí. sea, ya se ha llegado a un punto
en el que para un programador junior te piden 3 años de experiencia. O sea, cuando tú sales de la carrera, maestría, FP, lo que sea, tú no Sí. tienes experiencia de nada. O incluso O sea, bootcamp, que eso es otro claro. tema para hablar, que, o Sí, sea, ese otro. eso no va a venir hoy, esa bomba no viene hoy. Pero bueno, Eso es una eso lo, patatica que también me gusta. Pero que en general, ya te comento, o sea, para mí se han degenerado mucho, exigen demasiado para lo que realmente luego vas a hacer en tu trabajo día a día. sí, Parece que es como que tienes que subir el Everest y el trabajo es el descenso nada más. O sea, es complicado subirlo, ¿vale? Subir la montaña, pero se supone, lo digo un poco en tema ideal, ¿vale? Que luego sí, bajar es más sencillo. Tu trabajo va a ser la bajada. Tú la entrevistas, los requisitos y todo eso es toda la cuesta hacia la cima de la montaña. por supuesto. Es que yo digo que hoy en día, incluso para los seniors, no está tan sencillo tampoco. O sea, Que va, que va. moverse de un trabajo a otro. Sobre todo diría, y aquí añadiendo, muchas de las ofertas, por no decir que el 90% de las ofertas, no incluyen el salario. Sí. Que esa es la otra contraparte, o sea, porque tú aplicas a una oferta y luego te preguntan que cuáles son tus aspiraciones salariales. Sí, totalmente. Tienen. Eh, yo puedo ir a una entrevista y decir, yo aspiro a 100.000 al año, igual tú no me los vas a querer pagar. Entonces yo creo que ahí es un punto importante. Un día me gustaría hacer un espacio, algo parecido a lo que hace Víctor, de lo que hace Víctor, de que le da un poco de palo a las ofertas laborales. Eso estaría genial, como analizar en vivo un poco, o sea, hacerlo en vivo. Sí, o sea, Eh, sacar ahí el LinkedIn, venga, vamos a ver esta, vamos a ver la sí, otra. eso estaría bueno, darle un poco de Sí, palo a ofertas sí. laborales que realmente no están buenas. Hay una plataforma que sí me gustaría recomendar, esto no hay sponsor aquí, yo no estoy de pago, no nada, pero hay una plataforma que sí me gustaría hablar de ella y que estoy tratando de ver si logro enganchar a alguien de los scooters que tienen ahí, o sea, los scouts, para traerlos acá al espacio. Estoy viendo a ver si logro convencer a alguien, ¿no? Mm. Y porque esta plataforma es muy buena, se llama Manfred, no sé si has oído hablar de ella, Sí, la conozco. de, de la compañía esta se llama Singular, es como SN, es Sí, como, en es su que le quitaron momento la hice I, entrevista le ahí. quitaron la I del medio, ¿vale? Entonces, recomiendo mucho Manfred como plataforma. Lo digo no por otra cosa, es porque yo mismo lo he utilizado. Son muy Mm. transparentes, hacen el seguimiento de la oferta, los reclutadores que hacen de intermediario y se comunican contigo incluso antes de enviarte a la empresa, hacer la entrevista, ponen los salarios, ponen todas las cosas. Yo abogaría porque hubieran más plataformas como esa, incluso Sí, ahora, en América Latina, honestamente. y ahora está viendo aquí una tendencia de que Manfred es la que ha salido ahí, súper famosa, pero hay otros pequeños, sobre todo gente de recursos humanos que Ajá. tengo por LinkedIn que están montando ahora también como Manfred, ¿sabes? O sea, Ah, es vale, no como sabía. que están empezando a surgir plataformas y la verdad, yo también la he usado para echarle, para bichearla, porque un recruiter en su momento, creo que fue cuando hice una entrevista en el Singular, que me dijo, oye, métete por aquí y tal. Oye, escucha, ahí no tengo queja con respecto a las ofertas. Eso sí Sí, que es verdad. yo Son transparentes. honestamente lo dejaría para tema de otro día y Mm. sí me gustaría traer algún experto, ojalá que logre captar a alguien de la plataforma. Sí, me gustaría anunciar ahora para ir cerrando un poco. El viernes voy a estar con Diego Kaplan de ID for Ideas. Él es un argentino que está viviendo en Uruguay ahora mismo y el proyecto está muy bueno porque realmente se dedica a ayudar a personas a conseguir trabajo, más bien a formarlos en la parte del conseguir trabajo, más que venderte la moto de que te vendo este curso y haces el trabajo, ¿entiendes? ¿Sabes? Es ese tipo de cosas. Y me Mm. parece más interesante esto, ¿no? El viernes voy a estar charlando con él y la semana que viene, el miércoles, no en ciudades de ahora, voy a estar acá con Antonio Leiva Gordillo, que él es experto en Kotlin y es el creador de la web Dev Expert
vamos a estar hablando mucho acerca del tema de desarrollo móvil, con Kotlin y tal, obviamente. Vamos a estar hablando de Android, vamos a estar hablando un poco del proyecto que tiene él. Y me parece que es algo bien interesante. Los invito a que participen. Vamos a seguir haciendo más cosas. Ya he ido consiguiendo más personas. No voy a ir adelantando nada. ¿Sí? Quiero irlo dejando de a poquito. Y otra cosa muy importante es que va a haber otro posible encuentro entre Ale y yo acá. Ya no sé si en mi canal o en el de él. Probablemente sea el próximo encuentro sea en su canal. Hablando de otro tema, pero vamos a estar compartiendo acá. Si les gustó esto, los invito, por supuesto, a suscribirse acá al canal de Onispot, vayan al canal de Murciano Tech, que honestamente, como tú estabas comentando, vas a estar hablando de otro tipo de temas, vas a estar enfocándolo más un poco a lo que es desarrollo de software y digamos a alto nivel en este sentido, ¿no? Vas a estar hablando mucho más de lo que es la parte del desarrollo de software desde arriba, no como tal metiéndote, tal vez saques en algún punto algún curso de algo específico, algún framework, algo, o no lo tienes pensado. No, ahí sí que, aparte de la explicación, porque sí que me di cuenta hace poco cuando subí la explicación del MVC básico, de que Vale. tendría que haber metido algún ejemplo sencillo. Entonces, con la serie de patrones, o sea, sí que a alto nivel, porque no va a ser desarrollos completos o cursos completos, porque no me da la vida. Y sí que voy a explicar con ejemplos de código, pero ya Vale. a más alto nivel de cómo se usaría. Claro. O sea, con Ahí ejemplos sencillicos. vas a tener buena comunidad si hablas usando ejemplos con Java o tal vez C Sharp. Incluso PHP o Python creo que te pueden servir bastante para, no sé, como tú te manejes mejor, honestamente, con los ejemplos, te digo. No sé Por hasta qué cualquiera. punto la comunidad de JavaScript se interese tanto en el tema de patrones de... Porque claro, es que orientado al front usualmente como que parece que queda muy aislado, pero que realmente no lo es. Pero usualmente es más llamativo para desarrolladores backend, por lo Sí, que, sí, o sea, por lo que he total. estado entendiendo hasta ahora. Total, pero se están dando ahora ya arquitecturas con e-testing en el front. No he entrado tanto en el tema, pero No, es que ya parece interesante. es que siempre las ha habido. Lo que pasa es que, claro, como a uno no le toca, Sí, totalmente. eh, como no te toca verlo, o sea, por eso es que pasan. Pues nada, vamos cerrando ya por el día de hoy. Muchísimas gracias, Ale, por estar acá. Gracias a Hemos ti. estado acá una hora y, bueno, más de una hora ya estamos dando cháchara acá. Y agradecer a todas las personas que se hayan unido al live. Obviamente, entiendo que este espacio todavía está pequeño. He vuelto hace muy poco, pero mi objetivo es hacer esto y tal vez cambiar una frecuencia semanal y tal para no hacerlo tan abusivo. Pero bueno, si dejan en los comentarios qué horario les parece mejor, yo también puedo adaptarme un poco más y ver qué tal sale. Pues nada, entonces muchísimas gracias a todos y todas, chicos. Nos vemos el viernes en el próximo directo, así que pues nada, lo dejo por acá. Chao. Perfecto.